Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar en el día de hoy de unos ciudadanos y ciudadanas que necesitan protección y garantía de derechos. Se trata de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, la comúnmente llamada población LGBTI. Para hablar de ellos y de ellas, que son ciudadanos y ciudadanas con iguales de derechos, es importante que hablemos de sexualidad, porque es en el marco de la sexualidad donde podemos hablar de derechos reconocidos para este grupo poblacional. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de tres elementos muy importantes: sexo, orientación sexual e identidad de género. Partimos del presupuesto de entender que la sexualidad hace parte integral de la vida del ser humano, es un derecho y por tal debe tener los mecanismos para ejercerlo libremente en el espacio y en el tiempo que le facilite la democracia. La sexualidad tiene un primer componente que es el sexo. Cuando hablamos de sexo, hablamos del componente biológico o anatómico, ser macho o ser hembra. Esa construcción anatómica no es una construcción predeterminada ni voluntaria de la disposición del ser humano. Es fruto espontáneo de la unión corporal de los cromosomas que permiten que se configure el cuerpo del macho y el cuerpo de la hembra a partir de unas dotaciones biológicas como el pene y la vagina. Y allí hablamos de macho cuando se refiere a un cuerpo que al nacer está señalado con la presencia del pene y los testículos, y hablamos de hembra cuando el cuerpo al nacer está señalado con la presencia de la vagina. Estos seres humanos, machos y hembras, se constituyen en aquellos cuerpos espontáneos que vienen al mundo y se configuran bajo ese binarismo sexual. Aparece una referencia a machos que vienen con dotaciones que son propias a las hembras, o hembras que aparecen con dotaciones que son propias de los machos. Es decir, machos que nacen con pene y testículos, pero presentan asomos de lo que puede ser un labio vaginal, de lo que puede ser un ensanchamiento de caderas, de lo que puede ser el crecimiento de las glándulas mamarias, o una hembra que además de tener vagina, tiene asomo de lo que puede ser unos posibles testículos, tiene un desarrollo de vello púbico que es más relacionado a la vida de los machos que a la vida de las hembras. A estas personas durante muchos años les llamábamos personas hermafroditas, haciendo referencia a que de la misma manera en los seres animales y en las plantas aparecen seres vivos que tienen la presencia de órganos de macho y de órganos de hembra. Sin embargo, rápidamente la biología nos va a corregir y nos va a decir: esa presencia binaria en el cuerpo de los machos de tener además de su pene y sus testículos presencia de asuntos que son propios de las hembras o viceversa, no se llama hermafroditismo, porque no hay un desarrollo armónico de las dos presencias de sexo, ni se puede hacer uso de las dos presencias de sexo. Hay una configuración de macho o una configuración de hembra con asomo o secuela del sexo contrario, pero hay un desarrollo único de una construcción de sexo, y por eso la biología articula la expresión intersex o intersexual. Entonces, cuando hablamos del sexo, podríamos decir que nos referimos al macho que tiene dotación de pene y testículos, a la hembra que tiene dotación de vagina, y hablamos también en este ejercicio de personas intersex que siguen siendo machos y siguen siendo hembras con presencia de alguno de los dos sexos que les son contrarios a su presencia mayoritaria. En segundo lugar, además de hablar de sexo en la sexualidad, hablamos de la orientación sexual. Y la orientación sexual hace referencia a nuestros intereses eróticos y afectivos.
Lo erótico tiene referencia a aquello que nos gusta, aquello que nos genera placer, aquello que nos genera, como la palabra lo dice, eroticidad, y lo afectivo, aquello que nos genera enamoramiento, que nos genera pasión, que nos despierta un interés afectivo. Cuando las dos cosas se unen, la eroticidad y el afecto, hablamos de que existe un estado de orientación sexual. Y para ello denominamos que la orientación sexual se refiere a tres componentes básicamente. Hablamos de la orientación sexual heterosexual, homosexual y bisexual. La orientación sexual es heterosexual cuando mi interés erótico y afectivo se refiere al sexo contrario. Cuando yo, que soy hembra porque tengo vagina, tengo un interés de eroticidad y afecto hacia un hombre que tiene pene y testículos, o viceversa. Cuando yo soy un hombre que tiene pene y testículos, por tener una denominación de sexo de macho, tengo interés erótico afectivo hacia una hembra que tiene una construcción de vagina, y hacia ella refiero mi interés de afecto y mi interés pasional. En segundo lugar, aparece la orientación homosexual. Cuando hablamos de orientación homosexual, estamos hablando de ese afecto y esa eroticidad referida al mismo sexo. Cuando yo soy hombre y tengo un interés erótico afectivo por otro hombre, o cuando soy hembra y tengo un interés erótico afectivo por otra hembra. Aquí es importante señalar que la palabra homosexual es una palabra que hoy está en desuso, porque fue una palabra usada durante muchos años en el siglo XIX y en el siglo XX para llamar a las personas que no tenían un interés erótico afectivo por el sexo contrario como personas enfermas. Hacia mitad del siglo XX, la sociedad y los grupos de liberación homosexual deciden dejar de usar la palabra homosexual y construyen dos palabras nuevas, que es la expresión gay, para hablar de hombres que tienen interés erótico afectivo por el mismo sexo o por otros hombres, y hablar de lesbiana, de mujeres que tienen interés erótico afectivo por otras mujeres, y ahí configuran su orientación sexual. Y en tercer lugar aparece la orientación sexual bisexual. La orientación sexual bisexual hace referencia a aquellos hombres y aquellas mujeres que desarrollan un interés erótico afectivo tanto por el mismo sexo como por el sexo contrario. Un hombre que se erotiza y se enamora de otro hombre, y se erotiza y se enamora de otra mujer. Allí hablamos de bisexualidad. Es importante dejar dos cosas claras en la orientación sexual. Ser heterosexual, ser homosexual, gay, lesbiana, o ser bisexual no es un asunto de moda, no es un asunto de temporalidad. Hace referencia a los intereses del ser humano más íntimos de sentir afecto y de sentir eroticidad. Y en segundo lugar, los bisexuales y las bisexuales no son gays y lesbianas que no se han querido declarar, o no son gays y lesbianas que temen salir del closet. Efectivamente hay gays y lesbianas que tienen muy definido que su interés erótico afectivo es por el mismo sexo, pero también hay hombres y mujeres llamados bisexuales que tienen muy definido que su interés erótico afectivo puede ser tanto por hombres y tanto por mujeres. No podemos hablar de una orientación sexual mayoritaria. Mayoritariamente la sociedad no es heterosexual. Mayoritariamente la sociedad no tiende a ser gay y lesbiana. Mayoritariamente la sociedad tiende a tener una orientación sexual definida, no por lo que la sociedad le impone, sino por aquello que construye personal e íntimamente en ese desarrollo de su sexualidad. En tercer lugar, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de identidad de género. El género hace referencia a la manera como nos construimos socialmente. La sociedad ha construido unos parámetros de comportamiento que cultural y sociológicamente denominamos género, y que se refieren a lo masculino y a lo femenino. Lo masculino y lo femenino no en singular, sino en plural, porque hay muchas formas de ser masculino y hay muchas formas de ser femenina.
Y lo masculino se refiere a unos comportamientos que la sociedad ha referido a los hombres y que ha referido también a los machos en relación de aquellos sujetos que se construyen corporalmente con pene y testículos, pero que además se construyen socialmente como hombres, y esa construcción socialmente como hombres se refiere a un comportamiento de lo masculino. Y pasa igual con las mujeres. Aquellas hembras biológicas que tienen vagina se denominan socialmente como mujeres, y la sociedad predispone unos comportamientos culturales llamados femeninos. Lo masculino y lo femenino hace referencia a la manera como estamos en la sociedad, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, cómo nos posesionamos del espacio que ocupamos. Las personas suelen ser masculinas y femeninas de acuerdo al tiempo, de acuerdo al espacio. Los niños construyen una masculinidad diferente a sus padres. Los occidentales o los latinoamericanos construimos una masculinidad y feminidad diferente a los orientales. Las mujeres de la raza palenquera o de las culturas indígenas construyen una feminidad diferente a las mujeres blancas o a las mujeres mestizas. Por eso hablamos de masculinidades y feminidades. La sociedad desafortunadamente ha generado unos parámetros y ha obligado a cierto tipo de masculinidades y feminidades. Y cuando un ser humano nace macho, se le obliga a tener orientación sexual heterosexual, a nombrarse como hombre y a tener comportamientos masculinos. Y cuando un ser humano nace hembra, se le obliga a tener comportamientos femeninos y a nombrarse y a denominarse como mujer. Sin embargo, hay seres humanos que deciden romper con estas estructuras impuestas por la sociedad, y allí estamos hablando de personas trans. Y nombramos personas trans como aquellos hombres y mujeres que deciden transgredir el género, es decir, asumir un comportamiento en relación con su sentir y pensar independientemente de lo impuesto por la sociedad. Y cuando hablamos de personas trans, hablamos de tres tipos de ser persona trans. En primer lugar, hablamos de las personas transformistas. Son aquellos hombres y mujeres que esporádicamente asumen comportamientos que la sociedad valida en el sexo contrario. Hombres que se comportan esporádicamente como mujeres, que asumen rol esporádicos que les son propios a las mujeres, que tienen mayor éxito en algunos rangos de su vida, por ejemplo profesional, por ejemplo social, en espacios y atributos que son propios de las mujeres. Igual pasa con algunas mujeres que asumen espontáneamente roles y atributos que son propios de los hombres, como su manera de peinarse, como su manera de llevar la ropa, como la profesión o el rol que ocupan en una determinada empresa, como la manera de dirigir su voz. Hay un ejemplo muy común en el transformismo que tiene que ver con el cine y el teatro. Muchos hombres y muchas mujeres construyen unos roles o unos papeles teatrales del sexo contrario, hombres que asumen un papel teatral propio de mujeres o mujeres que asumen un papel teatral propio de hombres en el cual son más exitosos. Ahí hablamos de personas transformistas. Seguramente todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos sido transformistas porque asumimos comportamientos, roles, vestimentas, indumentarias que la sociedad históricamente ha tipificado con el sexo contrario. Cuando los hombres pintan sus uñas, cuando los hombres acicalan su cabello, cuando los hombres ponen en su cabeza, en sus orejas, aros, están haciendo referencia a prácticas de personas transformistas, o viceversa. Cuando las mujeres asumen vestuarios que son propios para los hombres, asumen trabajos fuertes que históricamente han sido reseñados solo para los hombres, hablamos de personas transformistas. En segundo lugar, en la identidad de género, estamos hablando del travestismo. Hablamos de travestismo de aquellos hombres y mujeres que permanentemente se sienten, se nombran y se identifican con el sexo diferente. Yo nazco biológicamente
biológicamente un macho porque tengo pene y testículos, pero me reconozco mujer, me siento como mujer, me nombro como mujer y construyo mi cuerpo en relación con lo femenino y la construcción de lo que la sociedad refiere a la mujer, independientemente de mi construcción de sexo, de ser un hombre macho. Ahí estamos hablando de personas travestis, tanto hombres como mujeres. Necesariamente ser travesti no implica transformar mi sexo. Yo puedo conservar mi pene y mis testículos, o si soy un travesti mujer, puedo conservar mi vagina, pero hay una construcción identitaria y social de sentirme mujer en mi caso, o si fuese una hembra biológica, sentirme hombre en ese caso. Y en tercer lugar, cuando hablamos de identidad de género, hablamos de personas transexuales. Una persona transexual es aquella persona que no solamente se siente y se nombra en el sexo contrario, sino que acude a un ejercicio legítimo que existe en los países democráticos, que es la cirugía de reasignación de sexo. La cirugía de reasignación de sexo es un procedimiento quirúrgico a través del cual el pene y los testículos son convertidos en vagina y la vagina es convertida en un pene y los demás atributos corporales que son propios de las hembras, como el ensanchamiento de las caderas, como el crecimiento del busto, son desaparecidos para construir o moldear un cuerpo de macho y viceversa. Allí hablamos de personas transexuales. Una persona transexual es aquella persona que no solamente se nombra y se identifica con el sexo contrario, sino que construye todo su cuerpo en relación con esa identidad del sexo contrario. Allí hablamos de personas transexuales. Y en torno a la identidad de género es importante precisar tres claridades muy concretas. La primera: en algunos países como Argentina, como España, como Cuba, no se habla de personas travestis, simplemente se habla de personas transformistas, aquellas que son esporádicamente, se asumen del sexo contrario, y personas transexuales quienes son permanentemente del sexo contrario. ¿Por qué no pasa lo mismo en Colombia? Porque en Colombia, para ser reconocida como persona transexual, necesariamente la ley obliga que uno tenga una certificación de que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. En los países que he nombrado no hay ese requisito. Si el ciudadano y ciudadana decide sentirse del sexo contrario, el Estado no le obliga a tener un certificado ni le obliga a acudir a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo para reconocerlo en el sexo que este o esta se quiere reconocer, porque son procedimientos quirúrgicos altamente costosos, que generan muchísimo dolor y altamente riesgosos para la vida del ciudadano y de la ciudadana, y por eso en muchos países se otorga la identidad de género independientemente del procedimiento quirúrgico al que se someta el ciudadano o la ciudadana. La segunda claridad es que en Colombia una sentencia de la Corte Constitucional ha permitido que las personas trans, sobre todo las mujeres y los hombres travestis, puedan acudir a hacer cambio de su documento de identidad y a ubicar el nombre que estos ciudadanos y ciudadanas quieran para sí mismos. Yo puedo tener un nombre de hombre por mi nacimiento de macho, pero en el momento en que yo me empiezo a reconocer como mujer, yo tengo toda la potestad que me da la ley colombiana para acudir a la registraduría y a la notaría y a través de un documento juramentado hacer cambio de mi nombre por el nombre de una mujer. Y la tercera claridad que es importante hacer con la identidad de género es que la identidad de género no tiene que ver con la orientación sexual. Ya decíamos que la orientación sexual es la manera como yo me relaciono erótico y afectivamente. La identidad de género es la manera como yo me construyo masculino o femenino. En relación con eso, yo puedo ser un macho biológico que me reconozco, que me construyo en lo femenino, pero mi orientación erótico-afectiva sigue siendo hacia las mujeres. O yo puedo ser una mujer, una hembra biológica, que me construyo, que me reconozco identitariamente en lo masculino y rompo con esos esquemas de feminidad que la sociedad quiere de mí, pero mi orientación sexual sigue siendo una orientación heterosexual porque tengo un interés erótico-afectivo hacia los hombres. El sexo, la orientación sexual
y la identidad de género son los tres componentes que conforman la sexualidad. Y la sexualidad es un asunto intrínseco al ser humano que le es propio y es la manera como el ser humano se construye en la sociedad. Y allí hablamos de las personas LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales y personas trans e intersex que se están construyendo en esta sociedad en su sexo, en su orientación sexual o en su identidad de género de forma diferente a lo impuesto por la sociedad y que exigen como ciudadanos y ciudadanas respeto a su autonomía, respeto al libre desarrollo de la personalidad como lo recalca la Constitución y posibilidad de tener los mismos derechos ciudadanos que el resto de ciudadanos y que su opción por la diversidad no sea motivo de discriminación y de exclusión. El debate continúa. Hoy estamos hablando de teorías queer, hoy estamos hablando de otras formas de sentir la sexualidad que seguramente con el correr del tiempo nos llevarán ya no a hablar de lo LGBTI, sino simplemente de diversidades sexuales y de género, que nos llevarán a hablar de lo queer, que hace referencia a esa sexualidad no definida o que no se puede encasillar en un lugar o en otro, pero más allá de eso, lo importante para todos y para todas es que estamos hablando de seres humanos que son ciudadanos, que merecen respeto y reconocimiento de sus derechos y que el Estado y que la sociedad, lejos de generar discriminación, homofobia y transfobia, debe generar mecanismos para que las mujeres trans y los hombres trans, para que las personas intersex, para que las parejas de gays y las parejas de lesbianas, para que las personas intersex en esta sociedad tengan todos los mecanismos para una vida armónica y feliz como el resto de ciudadanos y ciudadanas.